¿Grabando? Han terminado 2 semanas de expectativas, de negociaciones, de frustraciones, porque se presuponía que estas 2 últimas semanas en la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas se iba a avanzar, se iban a intentar resolver cosas que vienen postergadas desde hace mucho tiempo, pero que la aceleración de los acontecimientos climáticos y la aceleración de los procesos políticos, principalmente empujados por la juventud, hacían pensar que podíamos tener otros resultados. No, la verdad es que no. Estas 2 semanas en la COP25 en Madrid, que debió haberse realizado originalmente en Brasil y luego en Chile, y ya les vamos a contar algunas cosas de eso. Estas 2 semanas en la COP25 fueron más de protestas de parte de aquellos que entienden que se viene el abismo y no hay muchas respuestas, que de conclusiones concretas y de medidas efectivas. Esto es Ambiente y Medio, su 4ª temporada, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, y hoy les vamos a contar todo acerca de la cumbre que debió haber tratado con un poco más de responsabilidad la crisis climática y las consecuencias poco agradables que esa falta de decisión de la diplomacia internacional puede tener sobre todos nosotros. Esto es el informe respecto de lo que pasó en Madrid. Esta es Madrid, centro geográfico de toda la península ibérica y capital de España desde 1562. Una de las grandes ciudades del mundo, por su imponente monumentalidad, por su enorme actividad cultural, por su vida nocturna colmada de bares, discotecas y teatros. Muchas veces esta increíble metrópolis ha sido foco de atención del mundo y otras veces también de la confusión. Los amantes del fútbol lo saben bien. Los hinchas de Boca y de River todavía recuerdan con desolación el día en que se enteraron de que la final de la Copa Libertadores de América se jugaría a 10.000 kilómetros de Buenos Aires como consecuencia de los recordados desmanes producidos en el Estadio Monumental a horas de jugarse el partido. Semanas después del fallido encuentro, todo Madrid y el Santiago Bernabéu se habían convertido en anfitriones de aquella inédita final entre 2 equipos argentinos, mientras sus millones de hinchas la miraban por TV. En línea con ese hecho tan sorprendente y disparatado, hace unos días culminó en Madrid la 25ª Cumbre Mundial del Cambio Climático, cuya presidencia y organización estuvo a cargo del gobierno chileno. Los motivos por los que el encuentro no se realizó en la ciudad de Santiago fueron muy similares a los de nuestra frustrada final futbolera: el clima social que se vive en Chile tras las protestas y los disturbios que colmaron sus calles. El presidente Piñera consideró que Chile no estaba en condiciones de realizar la cumbre y una vez más, Madrid fue la ciudad reemplazante. Debemos recordar que la elección de la sede de la cumbre ya venía movida. Chile, en realidad, había sido elegido después de que Jair Bolsonaro se negara a que Brasil fuera el anfitrión de una cumbre que debate un tema que el presidente brasileño rechaza. Así las cosas, la confusión se ha hecho presente una vez más en el mundo y la COP25 Chile terminó realizándose a cuadras del Museo del Prado y la Puerta de Alcalá. Todos se preguntan, ¿se convertirá Madrid finalmente en la anfitriona oficial de eventos latinoamericanos suspendidos por disturbio? Primero las conclusiones, porque se esperaba que Madrid fuese una caja de resonancia un poco más potente después de que hace 4 años se concluyera en el Acuerdo de París. Madrid tenía que ponerle algunos
ítems concretos a ese Acuerdo de París para que se cumpliera el proceso de lo que ahora se llama descarbonización, es decir, tratar de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero que se vuelcan permanentemente a la atmósfera y que a pesar de 25 años de negociaciones climáticas sigue creciendo desmesuradamente. Bueno, nada de eso terminó pasando y lo que hay es simplemente más invocaciones y llamados a la buena voluntad y más enojo por parte de los activistas y los jóvenes que sienten que... Fíjense una cosa, perdón que me autointerrumpo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inició este proceso de la COP25 explicando que no había más tiempo, que era hora de tomar las decisiones y de hecho el lema de la COP25 va en esa dirección. ¿Cuáles son las decisiones y las acciones concretas que surgen a partir de la finalización de la COP25 en Madrid? Nadie lo sabe, porque no las hay. Pero hay otra parte de la historia. En este momento vamos a participar del papelón más grande de Ambiente y Medio, porque, momento, en una mezcla... ¡Quedaos! En una mezcla... por ahí! No, digo, pará un poquito. Por ahí! En una mezcla Tranquilos. de Tom Hanks y He Juan encontrado Pizorín vida. Quedaos, y Tommy quedaos. Dente. ¿Qué es esto? Es un Federovinsky auténtico. Ah, sí, porque esa palabra se pronunciaba mucho en la Edad Media. Usted puede hablar. Esto es impresionante. Yo Yo entiendo no he que- conocido un indio que hable tan bien. Pero... Ah, bueno. Pará. Paremos bueno. Paremos esto. Yo quiero un primer plano acá. Porque La comodidad... estos tarros no existían. La comodidad No excede existían. a la época. La comodidad excede a la época. Esto No es así. invocó una S ni una Z jamás. Escúcheme bien. Excede. Mientras Hombre, usted se preocupa por mi acento, yo Yo le me- quiero explicar una cosita. Explique. Hombre. ¿Por qué no traemos todos los conflictos latinoamericanos a mi tierra? ¿A cuál tierra? A la mía. A Núñez. Pero ¿usted de qué me está hablando, señor? ¿Por qué no traemos No. todos esos conflictos Señor no. a Señor España? no, porque con S. A España, tragámoslos a España. Todas estas Bueno, innovaciones, este estas mamarracho- declaraciones, estas discusiones, las podemos traer a España. ¡Pare un poco! Usted pare, aquí soy yo el que habla. El conquistador. Este se cree que porque nos llevaron la final de la Copa Libertadores, que se la pueden llevar por mí todos los años, porque yo no participo normalmente, y porque, seamos honestos. Y porque, salvo el ¿Sabe 2020, qué? porque ahora viene uno que estaba ¿Sabe con, qué? con los... Otra cosa que podemos llevar a Sí, España dígame. para contarle a la gente, para decidir ¿Qué más? por fin, ¿Qué el más? pisco, ¿es chileno o es peruano? ¿Y qué tiene que ver eso Eso con...? lo vamos a decidir en España. El Ah, mate, bueno, ¿es chao. argentino o es uruguayo? También lo vamos ¿Y a decidir Gardel? en España. Y- Gardel, ¿es uruguayo, es argentino, es francés? Espere. También lo ¿No me decidimos trae- en España. ¿No me trae una tortilla? Una tortilla. Una tortilla. ¿La quiere con chorizo colorado o No, simple? eso no existe en España. Gracias. Vaya. Bueno. Vaya. Ah. La COP25 no se realizó en cualquier momento. Se realizó en el final de una década que está considerada de las peores en materia de registros respecto de la crisis climática. Y esto no es un dato insignificante, porque una vez más lo voy a reiterar, llevamos 25 años, por eso se llama COP25, de negociaciones todos los años para mejorar respecto de la crisis climática, para bajar las emisiones de efecto invernadero, para reducir todo aquello que hace al calentamiento global. Nada de eso ocurrido y por el contrario, la COP25 corona la peor década de la crisis climática. Veamos los datos que confirman esto y que al mismo tiempo desnudan la incapacidad de la dirigencia internacional para asir esta situación. Las temperaturas medias de la década del 2010 al 2019 fueron las más altas desde que existen los registros. Primer dato contundente. Luego, 2019, el año que acaba de terminar, es el segundo, perdón, que está por terminar, es el segundo año más cálido desde 1850. Pero la particularidad es que los 17 años más cálidos de la historia, desde 1850, se produjeron en el siglo XXI. Y estamos terminando la segunda década del siglo XXI.
Otro dato, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, esto que ahora todo el mundo quiere combatir con la idea de la descarbonización y todos se rasgan las vestiduras por la necesidad de bajar las emisiones de dióxido de carbono, han superado las 410 partes por millón. A comienzos de la era industrial no superaban las 300 partes por millón, es decir, la cantidad de carbono que hay por pedazo de atmósfera. Y en el 2019, este año, se registraron los mínimos de hielo históricos en el Ártico, porque el proceso de derretimiento de los hielos en los casquetes polares es continuo y persistente. Y cada año se registra un récord respecto de la falta de hielo en los casquetes polares, con, por supuesto, las consecuencias que eso trae. Y por último, para cerrar la peor década de la crisis climática, la acidificación de los océanos, que es una respuesta directa al calentamiento global, creció un 26% desde la era industrial, que es cuando se considera el momento en que, por el uso de los combustibles fósiles, comienza el proceso del calentamiento global instigado por la actividad humana, no por los animales o por las plantas o por Dios o por lo que sea, como dicen algunos líderes internacionales. Este proceso iniciado en la era industrial está llevando a que, de avanzar el mecanismo de acidificación de los océanos, es muy probable que la vida en el mar desaparezca en los próximos 70 años. Es decir, nada en la historia de la humanidad. Gaby, venía a traerme mejores noticias, por favor. No, ¿qué tal, Sergio? No, noticias buenas no tengo. No tenemos noticias buenas. Sobre todo si comparamos la COP25 con la COP21, de la cual vos hablaste hace un rato, que fue la COP de París, donde esa COP termina también en el mes de diciembre con aplausos y vivas, porque parecía como que se había logrado mucho. ¿Qué pasa a 4 años? Tenemos algunas placas para mostrar. Aclaremos antes que hay 2 hitos en esta historia. Del segundo hito vamos a hablar en un ratito con Mauri, que fue el protocolo de Kioto en 1997. 2 situaciones en las cuales la diplomacia internacional creía que había llegado efectivamente a la solución. Sí. Una fue Kioto y la otra fue el Acuerdo de París, que se abrazaban, se besaban, festejaban, fueron a tomar champán. Pero la verdad que el festejo fue importante porque hacía mucho tiempo que no había tantos logros. Pero bueno, de esos logros, ahora vamos a tener unas placas, Sergio, las vamos a mostrar. De esos logros del Acuerdo de París, ¿qué pasa a 4 años? Lo que pensaron o lo que querían era limitar el aumento de la temperatura global a menos, a 1,5, menos de 2. Exactamente. Sí, con respecto a los niveles preindustriales, por lo que vos estuviste contando recién. Porque ya los científicos consideran que pasado ese umbral, estamos en lo que se llama el punto de no retorno. Exactamente. Bien. Otro de los acuerdos de París del 2015, aumentar la adaptación a los efectos del cambio climático, es decir, adaptarse. Hay 2 temas, la adaptación y la mitigación. En este caso se puso más el acento sobre la adaptación a todos los efectos. Porque ya se asume que las consecuencias del cambio climático están vigentes y por lo tanto, si ya sabemos que te vas a inundar, más vale que hagamos algo, hay que nos adaptemos a esa situación. Exactamente, esa fue otro de las de lo que se sugirió y lo que se quiso en París 2015. Bien. Otra más, que se compensen las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, lo que acabas de decir vos, el carbono cero, lograr la descarbonización de acá a, estamos casi en el 2020, serían 30 años más. Calculen que para que eso ocurra en 30 años, el planeta en su conjunto, o si se quiere, cada uno de los países por separado, pero luego el conjunto así debe lograrlo, deben cambiar una matriz energética altamente dependiente del carbón, del petróleo y del gas y pasar a una matriz de generación de energía limpia. Parece imposible. Pero hacer eso sin comprometer la producción de alimentos. Muy bien. Esto es muy importante, ¿no? Porque no es solo descarbonizarse, no es solo dejar de deforestar, no es solo el cambio de uso de la tierra, sino cómo hacemos para lograr la seguridad alimentaria del planeta, del mundo. Veamos la verdad, cómo hacemos para que siga existiendo cierto crecimiento económico. Exactamente, lo dijo usted. Y el último, y acá sí me quiero detener porque después te voy a mostrar un mapa, a revisar cada 5 años, es decir, que desde 2015 de París al año que viene, cada uno de los que se comprometieron y firmaron, yo como país voy a tratar de reducir los gases de efecto invernadero, el año que viene tienen que nuevamente volver a decir, me comprometo, qué hice, qué no hice. Bueno, ahora sí te voy a mostrar, Sergio. Tengo un mapa para mostrarme. Ahí está. ¿Qué pasa con los países y sus compromisos? Esto lo hizo una fundación estadounidense, se llama Fundación Ecológica Universal, que te muestra con estos colores
¿Qué sucedió? Vamos a poner primero los que son insuficientes. Son 128 países. Suficiente quiere decir que sus compromisos no alcanzan. No hicieron nada. Bueno, está bien. No hicieron nada. Vos lo decís Vamos más a- claro. Está bien, está bien. Bueno, 128 países en rojo. Parcialmente insuficiente, ahí está más, es parcialmente insuficiente, Sí, pero bueno, no está bien, importa. está vamos a mal dejarlo igual. así. Está mal igual. Esos son solo 8 países que hicieron una reducción de menos del 20%. No alcanza tampoco. Y que son los más contaminantes, porque entre ellos está Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia. Bien. Exactamente. Después están los parcialmente suficientes, que en este Que algo caso hicieron, están digamos. anaranjados, que no se ven, pero son muy poquitos por acá. Me acerco. Esos son 8 países nada más que algo hicieron, entre un 20 y un 40%. Después la Unión Europea son los que verdes, suficiente, más del 40%. Y están los negros. Mirá los que son los negros. Los que están en negro Ni son los siquiera países asumieron. que ni siquiera se enteraron que había No cambio asumieron climático. ningún compromiso. Bien. ¿Entre ellos fenómeno. cuál? Rusia. Rusia, El otro de los más quinto grandes contaminantes. emisor mundial. Bien, vamos a comparar esta situación, ahora le voy a decir a Mauri que me acompañe, con lo que ocurrió en el protocolo de Kioto, otro de los grandes fracasos exitosos, por llamarlo de alguna manera, de la diplomacia internacional. Y una de las diferencias sustanciales que demuestra la falta de apego a los acuerdos que hay entre los países que son los más responsables del calentamiento global es que el protocolo de Kioto era vinculante, obligaba a, y en cambio el Acuerdo de París no obligaba a nada. El que quería lo cumplía. Y de hecho ni así fueron capaces de cumplirlo, como acaba de demostrar el mapa que nos mostró Gaby. Mauri. Mirando con algo de perspectiva histórica, pareciera que la cumbre climática de Kioto fue como una segunda instancia a lo que fue la cumbre de la Tierra en Río 92 Efectivamente. y el fracaso estrepitoso que... Yo quiero recordarle a todo el mundo que a pesar de mi edad, porque parezco muy joven, yo estuve en Kioto. Bueno, dicho eso, hablaba de que fue un fracaso estrepitoso en materia de promesas e incumplimientos. Así es. Kioto no se queda atrás. Kioto no se queda atrás porque se han firmado acuerdos y tratados para reducir 6 gases de tipo efecto invernadero, 6 de los más nocivos, en donde no se ha logrado casi nada. No, es más, si uno mira la letra chica de Kioto, Ujú. lo que va a ver es que Kioto, que fue en el año 1997, proponía que la cantidad de gases de efecto invernadero que se volcaban en conjunto a la A nivel atmósfera mundial, volviesen a los niveles de 1990. Ujú. Bueno, de 1990 hasta hoy, ese volumen de gases creció significativamente. más del 50%. Más del 50%. Se pasó de 22 a 36 mil millones de toneladas equivalentes a dióxido de carbono. Este es el dato concluyente que demuestra que Kioto fue el primer intento fracasado de una negociación. Y lo interesante, como recién mostraba Gaby, que no son todos los países que no cumplen este tratado. Hay algunos que son los que más incumplen este tratado y que contaminan por todos, básicamente. Y con el detalle no menor de que a lo largo de estos 22 años desde Kioto ha ido cambiando el mapa de los contaminantes, porque algunos que estaban retrasados en la lista, como China e India, se incorporan y hoy China es el principal emisor de gases de efecto invernadero, cuando en ese momento de Kioto lo era Estados Unidos. Efectivamente. Yo el otro día cumplí 23 años y esto tiene 25, así que podríamos decir que es mi hermano mayor. Tu ¿no? hermano mayor tiene más fracaso que vos en todo caso. Bueno, Eso mejor. está claro. Mejor. Mejor para vos, Y sí, indudablemente. me quedo más tranquilo. Efectivamente, vamos a ver el informe correspondiente a esto. Sin dudas, el 2019 pasará a la historia como el gran año en el que la verdad sobre la gravedad de la crisis climática estalló en la cara de los gobernantes, los empresarios y los ciudadanos. Cada investigación publicada este año, cada evento, cada nueva estadística, llega cargada de cifras y de pronósticos devastadores. Apenas culminada la cumbre de acción climática que se realizó en Nueva York, un grupo de científicos de la ONU alertaron al mundo sobre la velocidad incontrolable con la que se están derritiendo los hielos.
y sobre el aumento de la tasa de crecimiento del nivel del mar. Esa situación combinada preludia un periodo de inundaciones y ciclones que amenaza a más de 1.500 millones de personas. Por otra parte, el Instituto de Mercados Globales del grupo Goldman Sachs advierte que el 80% del PBI mundial se genera en las grandes ciudades y el 40% de estas se encuentra a menos de 100 kilómetros de la costa. Esto le alcanza para predecir que conglomerados fundamentales para la economía global como Nueva York, Tokio, Miami o Shanghái podrían quedar bajo el agua. Unos meses antes, un grupo de investigadores de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, conocido como el IPBES, había informado que la velocidad con la que se están destruyendo los ecosistemas no tiene precedentes en la historia y anticipaba que más de 1 millón de especies de animales y plantas podría desaparecer si las actividades industriales y comerciales del hombre no disminuyen o mejoran en materia de sustentabilidad. El diagnóstico es sombrío. 3/4 partes del planeta están deterioradas, más del 60% de los océanos están contaminados y 100 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron arrasadas en las últimas 7 décadas, de las cuales 42 millones pertenecían a América Latina. Y como si todo esto fuera poco, otro gran protagonista ocupó la escena ambiental de este año. No es casual que sea este el año en que los principales diarios del mundo tuvieron que poner el rostro de Greta Thunberg en sus portadas y tener que informar sobre los millones de jóvenes que se volcaron a las calles a decir basta. Claro que no es casual. ¿Quiénes podrían ocupar ese espacio en el año que vivimos en peligro? Antes de hablar con otra joven de la generación Kioto, quiero aclarar algo respecto de Greta Thunberg, porque Greta, más allá de si es alta, baja, linda, fea, gorda, habla sueco o habla lo que habla, me parece que es uno de los personajes más importantes que ha irrumpido en los últimos años, porque le pone el punto sobre las íes al tema y no solamente no dice cosas nuevas, sino que lo que está señalando es, señores, todo lo que ustedes están repitiendo, lo repiten para no cumplir con lo que hay que hacer. Y esto se lo dice a los estados. Pero no quiero dejar de señalar la respuesta vulgar, homofóbica o machirula, o como la quieran denominar, del presidente de los Estados Unidos, que se burló por Twitter de Greta y la mandó a que se vaya a divertir un poco y no esté tan enojada y se vaya al cine con un amigo. La verdad, me parece una ofensa que no se le hace a nadie, y menos a alguien que está portando una bandera de la cual otro abdicó. Porque Greta está levantando las banderas que los dirigentes, los líderes, excepto el Papa, y muy pocas otras honrosas excepciones, han decidido abandonar. Entonces, yo creo que eso solo, además de su condición de joven y de mujer, hace imprescindible que se le tenga un poco más de respeto. Cómo se sigue desviando el tema también, ¿no? Yéndose por temas que nada tienen que ver con el mensaje que ella quiere dar. Efectivamente. Bueno, otra de las generaciones de Kioto. Bueno. ¿Vos qué edad tenías cuando fue Kioto, en el 97? Bueno, no importa. No sé, No se dice. matemática no vamos a hacer ahora. No. Pero yo creo que hablando sobre crisis climática, hay un tema que tampoco podemos dejar de tocar, que es el de los incendios forestales. Directamente relacionado. Totalmente, incluso este año fue un tema que estuvo en boca de todos, así que no podemos olvidarlo, hablando de los incendios en Brasil. Y yo quiero contarte un poco cuáles son las causas de un incendio forestal. Ahora hay una placa con las 4 causas por las que se puede producir un incendio forestal. Primero está el incendio por causas naturales. ¿Qué son estos? Por ejemplo, épocas de sequía en donde hay muchas posibilidades de combustión de la hierba seca, etcétera, o de repente un rayo, una descarga eléctrica de un rayo. Esa fuente natural era la que predominaba antes de que el clima se volviese loco. Y de hecho, los ecólogos consideran necesario que exista el fuego dentro del ciclo de reproducción de un ecosistema, porque el fuego permitía justamente bajar la cantidad de combustible natural,
mejoraba la capacidad de regeneración de los brotes, etcétera, etcétera. El problema es que ya casi no hay incendios naturales. No, y además tengamos en cuenta que el 95% de los incendios son ocasionados por la mano del hombre. Sigamos. Después sí tenemos los incendios llamados accidentales, que tienen que ver con negligencias humanas generalmente. Por ejemplo, tirar una colilla de cigarrillo que todavía está encendida, ir de campamento y dejar el fogón prendido, una descarga eléctrica, bueno, varias causas que conocemos. Después tenemos... Involuntario en todo caso. Involuntario, sí, negligencias. Después tenemos los incendios intencionales. Acá sí hay una intención humana en generar un incendio por alguna razón. ¿Cuáles son las razones? Por ejemplo, hacer crecer la frontera agrícola o ganadera, también para la caza, porque muchas veces los pastizales más altos no les permiten cazar con facilidad. Bueno, o versiones un poco más delictivas, como liberar zonas para lotear o forzar un loteo también en una urbanización en las afueras de una ciudad. Totalmente, la industria inmobiliaria tampoco se queda fuera de este tipo de incendios. Y por último tenemos los incendios prescritos. Estos son los incendios que se hacen para mitigar posibles incendios descontrolados, quemando toda esta masa de esta seca. biomasa seca. Precisamente lo que se hace es esto, prescribir, mirá, prendamos fuego acá, pero es un fuego controlado, con cortafuegos, etcétera. Y vos estuviste en un lugar donde lo Yo hicieron. estuve con vos, donde hicimos un simulacro, así que lo vamos a compartir para que lo puedan Pero ver. antes quería aclarar una cosita más que me parece interesante. Hoy se está hablando de lo que se llaman los incendios de sexta generación, porque son estos incendios muy asociados al cambio climático sobre bosques que hoy están exhaustos. Bosques que tienen un altísimo estrés hídrico, altísimas olas de calor, bosques que no están acostumbrados, esto por supuesto entre comillas, a la brutalidad del clima imperante en ciertas zonas. Y esto hace que estos bosques sean mucho más fáciles de encender aun cuando alguien no quiera prenderle fuego. Esto está pasando principalmente en Europa. Ever, en este parque muy seguido suceden incendios forestales. Sí, acá generalmente cada pastizal por tercero se quema 2 veces al año. Y de que se creó la Brigada de Incendio Forestal se ha reducido un poco. Como el pastizal es de combustible muy fino y se quema rápido, en verano con un calor de 40 grados y un viento norte, esto se quema en segundos y él sigue vivo. O sea, si el fuego le llega al tronco, no muere. Por ahí algunos mueren, pero la mayoría sobreviven. Dejamos el camión hidrante, nuestra herramienta de trabajo hoy en el Parque Nacional Pilcomayo, en donde vamos a vivir un simulacro de manejo de incendio. En este ecosistema único y en el Parque Nacional con mayor cantidad de incendios forestales de nuestro país. Vamos entonces a encontrarnos con el equipo de brigadistas para vivir esta experiencia. Y están bajando los brigadistas. ¿Cómo es el accionar? Bueno, primero lo que hacemos es detectamos el incendio, la zona y la complejidad del incendio. Lo que primero se hace es un ataque inicial. Viene un grupo de la primera cuadrilla con el camión hidrante, la camioneta, traen mochilas de espalda, guachas y agua en el camión. Tenemos la mochila de espalda con agua. Lo que se hace es ir enfriando el incendio y atrás de la mochila de incendio va una guacha. Esta es la guacha. Sí, esa es la guacha, lo que se hace es sofocar el incendio. De esa forma vamos apagando la línea del fuego. ¿Y ellos cómo están protegidos del fuego? Ellos tienen los borcegos, tienen un pantalón inífugo, una camisa inífuga, el casco, lleva una monjita, los antiparras, guantes y a veces se usa barbijos. Bueno, ¿cómo sigue el proceso ahora? Bueno, los brigadistas ahora van a entrar en la línea del incendio, van a hacer un ataque directo. Cada uno encara la línea de fuego, va la mochila adelante, una guacha, mochila o 2 mochilas y van sofocando el incendio. Digamos que la primera parte es manual. La primera parte es manual. Si el incendio es más complejo, lo que se hace es un ataque ampliado. Se llama a otro grupo de cuadrilla y se trae el tractor con los batanes, va acoplado una motobomba. ¿Cuántos incendios tienen registrados ustedes más o menos al año? Bueno, va un promedio de entre 20 y 28 incendios al año. Bueno, este es un incendio que se produjo hace 2 semanas
es una quema prescripta. Las Ujú. quemas prescriptas son preparadas por nosotros para renovar la pastura para los caballos. Pero hay casos de incendios furtivos. ¿Cómo es la diferencia de estos dos tipos de incendios forestales? Bueno, una quema prescripta, a diferencia de un incendio provocado por furtivo, incendios no deseados, nosotros lo preparamos. Ujú. Comienza con la preparación de los cortafuegos, delimitando la zona a quemar. Se realiza un protocolo de quema donde van la superficie a quemar, la gente que va a participar y las condiciones climáticas en las que vas a realizar la quema. Todo bajo control, digamos. Todo bajo control. 2 semanas y ya vemos cómo está rebrotando, ¿no? 2 Mira. semanas están rebrotando. Tenemos un clima húmedo con mucho calor, entonces el pastizal brota rápido de acuerdo a la intensidad que tuvo el incendio. ¿Qué pasa ahora cuando se encuentran con un fuego inesperado, por ejemplo, de cazadores furtivos? ¿Cómo accionan ahí? Bueno, son incendios no deseados, ya sea furtivos, puede entrar de campos vecinos. El ataque es diferente, hay que detectar el incendio, la zona, ver qué herramienta vas a utilizar. Siempre llega una primera cuadrilla, pasa toda la información, se pide pronóstico especial de meteorología para ir evaluando cómo se va a comportar el incendio. En base a eso, nosotros tomamos las decisiones de cómo vamos a combatir y las herramientas que vamos a necesitar. Seguimos en Ambiente y Medio. Ecocidio. Es la forma de denominar un atentado contra la naturaleza que provoca la muerte de un ecosistema o la relación entre los organismos y su ambiente. Este neologismo hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado, de tal magnitud que ponga en peligro la supervivencia de los habitantes de dicho territorio y haga imposible su recuperación. El término fue acuñado en tiempos de la Guerra de Vietnam, debido al uso bélico de desfoliantes como el agente naranja o armas químicas como el napalm que dañaron de modo irreversible la salud y el medio ambiente. Pero hoy, los juristas ambientales consideran que un proceso de contaminación industrial masiva o el uso desaprensivo de agrotóxicos también pueden encuadrarse dentro de la figura de ecocidio. Es así que desde hace varias décadas, ambientalistas, juristas e incluso gobiernos del mundo en desarrollo bregan por la incorporación del término ecocidio como quinto crimen contra la paz en la jurisprudencia internazionale. Come è stato segnalato nei vostri lavori, per ecocidio si deve intendere la perdita, il danno o la distruzione di ecosistemi di un territorio determinato, in modo che il suo godimento per parte degli abitanti sia stato o possa vedersi severamente pregiudicato. Si tratta di una quinta categoria di crimini contro la pace, che dovrebbe essere riconosciuta tale dalla comunità. Yo no soy una persona religiosa, ni creyente siquiera, pero entiendo que lo que habitualmente se consideran pecados dentro de la religión católica, sí. Se refieren a conductas individuales, Sí, particularmente, ¿no? Normalmente todos los pecados con los que nos han inculcado a muchos tienen que ver con los pecados que tienen que ver con cada uno de Con el nosotros comportamiento individual. por separado. Exacto. Mentir o matar o cosas por el estilo. Me da la sensación de que esto que plantea el Papa, que es el ecocidio como un pecado, es el primer pecado colectivo. Sí, es el primer pecado colectivo del que se está hablando. Y un pecado, digamos, que lo cometemos así, de manera colectiva, Social. en conjunto como sociedad. Y donde no todos son igualmente responsables.
No todos son igualmente responsables, pero todos asumimos las mismas consecuencias. Más o menos, algunos se salvan un poco más. Eso es verdad. Pero bueno, lo importante me parece es destacar que el Papa, lo escuchamos hablar en el 20º Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal, que en este espacio en donde se habla sobre derecho penal esté tocando un tema como es el ambiental, ¿no? Y le dé, por un lado, el registro, si se quiere, eclesiástico, cuando dice que tiene que ser considerado un pecado, y al mismo tiempo el registro político-institucional, cuando se plantea que se considere al ecocidio como uno de los crímenes contra la paz. Sí, así es. Está hablando de que cualquier atento que hagamos hacia nuestra casa común, que viene a ser el medio ambiente, será considerado para la Iglesia Católica como un pecado común. Y también hace referencia y habla directamente hacia los dirigentes y representantes a las autoridades sobre tomar cartas en el asunto. Porque sabemos que el Papa es el único que hoy está poniendo el dedo en la llaga respecto de que es el sistema el que está funcionando mal. Hablamos con Damián Berseniasi, un investigador del CONICET, que nos explica conceptual y técnicamente de qué hablamos cuando hablamos de ecocidio. La figura del ecocidio como delito que se pretende incorporar en los protocolos de delitos contra la paz es una figura que intenta expresar el daño sistemático, programado y persistente sobre los ciclos que permiten la cadena de la vida. Esto hoy hay algunos países que ya lo han incorporado dentro de sus léxicos jurídicos, pero para que sea aplicable a nivel internacional tiene que la Corte Internacional de Justicia reconocerlo. El objetivo del Tribunal Internacional Monsanto Laya es aportar un corpus jurídico para ese reconocimiento. Mauri. Tenemos una situación con uno de los lugares que más queremos nosotros, que son las cataratas del Iguazú. Espera que ahí viene Álvar Núñez, cabeza de vaca. Por favor, aguárdenme un segundito. Yo entiendo que tienen ¿Te vas a tragar el bigote? Yo entiendo que tienen Tenés problemas cuidado. con palabras nuevas, así como es el ecocidio. Chau, Freddie Yo Mercury. quería decirle que si usted quiere lo podemos instaurar en el nuevo diccionario de la RAE, de la madre patria, como ustedes quieran. Ustedes, yo lo digo a con ustedes. Pérez Reverte vos, andá. Bueno, es difícil seguir después de esto, pero vamos a continuar. Es difícil hacer un programa, pero bueno. Sí, bueno. Nos van a mostrar ahora un mapa del río Iguazú. El río Iguazú, para decirlo burdamente, es el que va por arriba de las cataratas del Iguazú, por el lado de Brasil. Es uno de los que conforma las cataratas. Efectivamente. Y como vemos ahí, tiene represas hidroeléctricas instaladas en el río. Alguien podría decir a esta altura que no es un río, sino que es un rosario de represas. Efectivamente. ¿Qué hacen las represas? Bueno, primero vamos a explicar qué es una represa. Funciona como un reservorio de agua para luego generar energía. Bien. ¿Qué provoca esto? Provoca irregularidades en el caudal del río. Porque necesita saltar. Saca agua, mete agua y, bueno, para explicarlo burdamente... Y el caudal no es el caudal natural del río, sino que el que se produce a partir del manejo de esas represas. Efectivamente, se estima que el caudal natural del río Iguazú es de más o menos 20.000 metros cúbicos. Y, bueno, la situación es que las represas provocan que este caudal baje. A tal punto que las primeras 4 represas se había firmado un acuerdo entre las cancillerías para que no baje de 5.000 metros cúbicos. O sea que pasamos de 20.000 a 5.000. Bueno, acá vamos a ver las represas que conforman el río Iguazú. Esta es una de las primeras represas. Y estamos siguiendo el mapa, ¿no? Ahí está. Efectivamente. Me quería detener en esta un minutito para los inquietos. Osorio va con tilde porque está en portugués. Exactamente. En esta represa, una anécdota que les quiero contar es que se rompió una de las paredes de la represa. Ajá. Esto quiere decir también que pueden ocurrir accidentes en las represas. Sí, claro, hace poco hubo uno terrible en Brasil, más arriba. Efectivamente. ¿Y qué provocó esto? Un aumento del caudal del río a 40.000 metros cúbicos. Claro, porque todo el agua que estaba embalsada ahí de pronto se soltó. Efectivamente. Y por supuesto todas las consecuencias que esto trae, las diferentes irregularidades que tiene el río. Bueno, seguimos viendo las represas. Recorriendo el río Iguazú, y acá tenemos la última represa. Es una represa nueva. Una represa instalada en febrero que lo que provocó un nuevo descenso del caudal del río, acordando entre las cancillerías un mínimo de 1.000 metros cúbicos para las cataratas y para el río Iguazú. O sea, pasamos de 20.000, que es lo natural, a 1.000. Bueno, las consecuencias son visibles, por supuesto. Sí, ahí es cuando uno se pone a preguntar de qué hablamos cuando hablamos de un río.
Porque sepamos, por ejemplo, que hoy en el mundo apenas 1/3 de los ríos corren libremente. El resto son un montón de represas, una al lado de la otra, y finalmente los caudales originales, la flora y la fauna original, el río, la fisonomía original del río quedó absolutamente alterada y ya es simplemente una cuestión del pasado. Efectivamente. Esos ríos como tales no existen. Y claramente esto responde a un negocio, pero también lo responden las cataratas del Iguazú, porque estamos hablando de un sitio turístico que el año pasado lo visitaron más de 1,5 millones de personas. Y que está afectado por el manejo de estas represas. Efectivamente. Ya seguimos con más Ambiente y Medio. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Miles de estudiantes de todo el mundo se manifiestan este viernes por otro Viernes para el Futuro. Centenares de activistas medioambientales convocados por el movimiento británico Extinction Rebellion han llevado su campaña al centro de Londres. Los estudiantes belgas han salido a la calle para exigir medidas contra el cambio climático. Miles de jóvenes se han movilizado en diferentes ciudades del mundo para pedirle a los líderes políticos de este planeta que generen acciones para tratar de combatir el cambio climático y el calentamiento global. Lo último que hay que hacer con esto es considerarlo algo folclórico. Lo último que hay que hacer con esto es tenerle simpatía, simplemente porque son los jóvenes. Y qué bueno que cuando uno es joven está en contra del sistema. No, para nada, Sergio. Y está bueno que se los escuche a los jóvenes. Es un deber. Es un deber. Y eso hay que destacarlo también, y hay que destacarlo de los legisladores Pino Solanas y Lucila Krexer, que son quienes, bueno, han impulsado lo que es la nueva ley, ¿sí? La ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Que verdaderamente es un avance porque además fue empujada, como vos decís, por los chicos. Exactamente, fueron los chicos, que los chicos fueron empujados más precisamente por Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima, gente que realmente hace un trabajo muy fuerte para lo que es todo lo que es el cambio climático. Se juntan a hablar con los líderes políticos, no, se juntan y los empujan. Y los empujan, y les ponen la marca encima. Exactamente, marca personal. Y es lo que hay que hacer. Y es lo que hay que hacer. Entonces, si no, esta ley no hubiera salido nunca. Totalmente. Digamos la verdad. Y vamos a repasar un poco, si querés, lo que es esta ley, que es muy importante lo que se genera, que es este Gabinete Nacional del Cambio Climático, ¿sí? Que va a estar acompañado por un consejo asesor. Este consejo asesor va a tener especialistas, ¿sí? Gente que verdaderamente sabe, ¿sí? Para crear justamente, como dice la ley, un plan de adaptación. Ahora bien, Sergio, esto está realmente todo muy lindo, ¿sí? Y uno dice, bueno, ya está, ya se dio el paso. No se dio el paso. Para que esto tenga un real éxito, esto es necesario que se realicen distintos tipos de acciones, tanto a nivel local como a nivel nacional, y que estén acompañadas por las inversiones desde el sector público y el sector privado. ¿Sí? Por ejemplo, infraestructura. Que haya un acompañamiento y que también haya voluntad política. ¿Por qué voluntad política? Porque si nosotros nos referimos a lo que es la ley de bosques, reciben del total, el presupuesto anual que tienen que recibir, del 100%, perdón, reciben tan solo un 4,5% para que la ley se lleve adelante. Y esto es lo que hacen los chicos de Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima. Pelean por la ley de bosques, pelean por la ley de humedales, la ley de emergencia climática y por la ley que acaba de salir ahora. Por tener políticas públicas. Exactamente. ¿Vamos a ver el informe? Dale. Adelante.
Finalmente, el Congreso de la Nación generó una de las grandes noticias ambientales que marcaron el final de este año tan complicado que vivieron los argentinos. Hablamos de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, o la Ley de Cambio Climático, como la llaman todos. Se trata de una legislación que forzará a nuestro país a diseñar estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático y promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que permitan reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas. La ley es el resultado del trabajo y el esfuerzo de legisladores y activistas que lograron limar diferencias y asperezas y pudieron consensuar un texto que reconoce a la crisis climática como uno de los grandes flagelos que atraviesa el planeta. La flamante ley garantiza y da continuidad al Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es un espacio integrado por organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan hace tiempo en este tema y que han conquistado para la Argentina un lugar destacado en el mundo en materia de lucha contra la crisis climática. Esta nueva ley pone a la Argentina en el lugar de los estados que señalan que la crisis ambiental exige a las autoridades de todo el mundo un compromiso y una convergencia que permita tomar las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro del medio ambiente y la vida en el planeta. Termino de ver Ambiente y Medio y quiero seguir en la temática ambiental porque no quiero ver lo que pasa en Mar del Plata, por ejemplo. Bueno. ¿Qué hago? ¿Qué miro? Por eso te recomiendo un documental. Exactamente. Eso es lo que quería. ¿Cuántas veces, es tu frase de cabecera, has dicho que la basura es el mayor problema ambiental que tiene hoy la Argentina? Siempre. Siempre. Y si bien hay algunos países que lo tienen mejor resuelto que otros, es un problema a nivel mundial. Así es. Pero hay algo con lo que el mundo definitivamente no contaba, porque tenemos basura hasta en el espacio. En el espacio. En el espacio. ¿Y ahí reciclan? Bueno, habría que generar una cooperativa. Hay movimientos sociales. Hay que generar una cooperativa espacial de que marcianos. Recicle, efectivamente. Se trata de restos de cohetes, de satélites, de naves, de ovnis, vaya a saber uno Todo qué. lo que se les rompe ahí en Vaya el a saber espacio uno qué. lo dejan bollando. Hay basura en el espacio. La basura espacial, Sí, la además, chatarra... perdón, como no hay gravedad, efectivamente, queda ahí. Queda ahí, orbitando eternamente. La basura, la chatarra contraataca es el nuevo documental que tengo para recomendarles esta semana. Lo pueden encontrar en YouTube. Muy y bien. es un muy interesante documental. ¿Cómo se llama? Repetí el título. La basura, la chatarra contraataca. La basura espacial, la chatarra contraataca. Muy bien. Y el director, por lo que estoy leyendo, se llama Bertrand Loyer. Es producido por la cadena RT española. Muy y bien. es muy interesante, la verdad, para seguir abordando un nuevo problema ambiental. Tan interesante como Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ahí viene. No, vení. Yo quiero mostrar esto por última vez en la vida. Escúcheme, Federovisky. Él está presentando un documental de Mi Madre Tierra que se está ocupando de la chatarra del espacio. Yo ni sabía que había chatarra en el espacio. Ni que había espacio. Para vos la Tierra es plana. Ah, tienes razón. No te preocupes. Igual eso está en discusión en este momento. Esa es otra discusión Otra vez. que podemos llevar a Mi Madre Tierra. Anda, A mi madre patria. Anda y mostrarle a tu madre cómo te disfrazaste. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente. Por eso hacemos Ambiente y Medio.